sí. ¿Qué tal, Pepe? ¿Has ido de viaje? Muy bien, tranquilo. Es su primer partido, ¿no? ¿Eh? Ha ganado su primer partido Jokic, a la prensa. A la prensa, nos acaba de ganar. ¿Es para todos? Casi, casi. Bueno, un poquito sí. Muy bien, bueno. ¿Todo bien? Buenas. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Cómo va todo? Bien. Me alegro. Pena, muy contento, ya sé que va todo bien, buen ambiente. A eso hemos venido un poco también, ¿no? A conocer a todo el grupo, a estar junto con el grupo y bueno, y conocer personalmente a aquellos que todavía no he tenido oportunidad de conocer, que son bastantes. Pues siguiéndolo en el Twitter y un poco leyendo a vosotros todos los periódicos, la prensa y oyéndoos por la radio, bueno, pues sí, haciendo seguimiento normal que se hace cuando no hay información. Bueno, ahora gracias a las nuevas tecnologías pues podemos vivirlo casi al segundo, ¿no? Hay trabajo, ¿no? Tampoco es que sea mucho trabajo. Nosotros, ya digo que lo he dicho siempre, que queremos mantener un bloque muy potente, o sea, no disminuir lo que es el nivel de la plantilla que teníamos, que nos hemos encontrado, que había el año pasado. No, aquellos jugadores que tengan que salir, saldrán porque, primero, todos tienen contrato, porque ellos estén de acuerdo y, segundo, porque haya un beneficio para las dos partes, ¿no? Si el entrenador considera que necesita reforzar alguna posición, pues ya informará al director técnico y el director técnico será el que entre él y el entrenador pues conformen o busquen algún candidato que les acople. No, de Rami no hemos recibido ninguna oferta en firme de ningún oficial ni en firme de ningún club. Ofertas oficiales por otro jugador, lo que es oficial, que yo me conste a la fecha de hoy, solo tenemos una de Gago, que se recibió ayer. El Valencia no la puede aceptar. ¿Era de Argentina también? Sí, es de Boca. Por fin llegó una oferta oficial, pero no la podemos aceptar. El tema Sissoko, bueno, Braulio está trabajando en ello, todavía no hay ninguna, digamos, noticia oficial y bueno, va a ser como he dicho, es una situación en la que el entrenador y el chico tendrán que decidir si la oferta es buena o si el entrenador considera que Sissoko debe salir de la plantilla. En caso que él considere que no saldrá. Hay determinadas situaciones en las que el mercado es muy ágil y en otras es que va muy lento, ¿no? Entonces no tenemos ninguna fecha, esperemos que antes de que empiece la temporada sí que tengamos ya la plantilla cerrada, pero bueno, ya sabéis que esto depende de muchas circunstancias. Eso siempre puede existir, ¿no? A ver, el mercado es dinámico hasta que se cierre el último día. Soldado es un jugador extraordinario. Esperemos que no se dé esa circunstancia, no queremos pensarlo. De todas formas, el mensaje que tenemos que dar es de tranquilidad. Es decir, si Soldado se marchase pues porque en fechas próximas al cierre de mercado, pues entonces bueno, pues tendríamos que buscar, pero seguramente encontraríamos a alguien con un alto nivel para jugar en el Valencia Club de Fútbol.